Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo diría que este es un proyecto de una inmensa gravedad y es contrario, a mi juicio, a los derechos sociales de los colombianos. Este proyecto es un proyecto que reglamenta una reforma constitucional que se empezó a aprobar en el gobierno del presidente Uribe y se terminó de aprobar en la actual administración, que es la famosa norma esa de la sostenibilidad fiscal, que en su momento el Polo Democrático Alternativo votó negativamente. Y la votó negativamente porque en ese momento advertimos que esa era una norma calculada para embozalar, para reducir hasta el nivel que al gobierno se le antojara los fallos de los jueces, particularmente de las altas cortes, en beneficio de derechos ciudadanos. Era una reforma constitucional calculada, por ejemplo, para impedir fallos como aquel que ordenó unificar por cuenta de la Corte Constitucional el sistema contributivo y el sistema subsidiado de salud. Pongo ese como un ejemplo, pero habría más, o sea, una reforma constitucional calculada para afectar en muy buena medida los fallos de tutela. En su momento se nos dijo que no, que esos eran cosas que no correspondían con la realidad. Aparece ahora esta ley que está por votarse, que es reglamentaria precisamente de ese acto legislativo, de esa reforma constitucional, y aparece con la figura del incidente de impacto fiscal. ¿Qué quiere decir el incidente de impacto fiscal? Que un ciudadano, lo voy a ilustrar con un ejemplo, interpone una tutela cualquiera sobre un tema de salud, pongamos un ejemplo, pero podría ser sobre otros asuntos. La Corte Constitucional el día de mañana falla, y no solo la falla concediéndole al individuo, a la persona, lo que está reclamando, sino que además toma determinaciones de carácter colectivo, como aquella famosa de igualar el régimen contributivo y el subsidiado. Ante esa decisión, entonces, cualquiera de los ministros puede interponer esta figura que está aquí planteada del incidente de impacto fiscal. La Corte analizará esa figura, pero a la postre, para hacer breve la historia, lo que sucederá será que el gobierno queda con la potestad de, dice aquí, modular, modificar o diferir el fallo que se haya asumido. Incluso podría ser peor, porque la Corte podría darle la razón al gobierno y no avanzar en esa dirección. Entonces, aquí ante lo que estamos, colombianos y colombianas, y esto deben tomar atenta nota, es ante un desarrollo legal calculado en contra de los derechos ciudadanos, en contra de los derechos ciudadanos, con la figura que he acabado de explicar con algún detalle. Aquí se nos dirá que es que el día de mañana, o ya se ha dicho, esta norma apunta a que de pronto el día de mañana no hagan falta recursos, pero es curioso que ese día de mañana se organice, no sobre la base de afectar, por ejemplo, los impuestos de las mineras o de las transnacionales o otras cosas, sino preciso dirigido en contra de los derechos ciudadanos. Y la norma es explícita en señalar que cubre las decisiones sobre tutela. La norma tiene una especie de hojita de parra con la que intenta ocultar estas realidades que estoy mencionando, pero por supuesto no es suficiente para que no nos demos cuenta, señor ministro, de qué es de lo que se trata esta norma. Es una norma de la más rancia estirpe neoliberal, muy propia del consenso de Washington, calculada, repito, en contra de los derechos y las necesidades ciudadanas y en favor de la famosa sostenibilidad fiscal que, por ejemplo, no apareció por ninguna parte, señor presidente, cuando se votó el año pasado la reforma tributaria, que les disminuyó los impuestos a los monopolios, a las transnacionales en varios billones de pesos, pero que ahora sí aparece cuando tiene que ver con decisiones de las altas cortes en beneficio de los derechos ciudadanos. Entonces, en estas circunstancias, señor presidente,
yo anuncio el voto negativo del Polo Democrático Alternativo y llamo a los colombianos a que tomen nota del tipo de normas que se están votando en el actual gobierno y la lógica que quieren reelegir y que aquí nos presentan como si fueran cosas maravillosas cuando son exactamente al contrario de lo que dicen sus ministros y sus autores. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto.